Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme a esta última sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Hoy es nuestra última sesión. Les deseo el mayor de los éxitos. Espero que continúen en la prepa, que todos los aprendizajes que hayan alcanzado durante este módulo les sean de utilidad. Y bueno, antes de empezar, me gustaría definitivamente hacer un repaso, ¿verdad? De todo lo que vimos. Y bueno, pues en la primera semana, si ustedes recuerdan, estuvimos revisando dos temas importantes, uno referido hacia la reforma agraria y otro sobre la cuestión de una enfermedad, pero que estaba vinculada con el conocimiento empírico y distinguir con el conocimiento científico. Entonces, ambos temas nos permitieron, por un lado, entender textos o información con un sentido diferente al que ustedes habían trabajado en otros módulos. Estos textos, sus características son textos, ¿verdad?, científicos, de divulgación científica, porque muchos de ellos retoman o recuperan datos, investigaciones de trabajos que se realizan sobre alguna temática. Y vemos también en esta primera semana las características de una reseña. Muchas de las veces, ¿verdad? Llegamos a confundir la redacción de una reseña con un resumen. Sabemos perfectamente que un resumen recupera las ideas principales, las secundarias y bueno, pues nosotros podemos generar por ahí algún comentario, sin embargo, pues recuperamos la parte principal o los elementos sobre los que un autor trabaja. En el caso de la reseña, ¿no? Decíamos que la reseña es sí recuperar esas ideas principales y secundarias, pero de esas ideas, sus características y también aprendimos que existen diferentes tipos de reseñas. Para este módulo trabajamos la reseña comparativa y la reseña crítica. En la primera semana ustedes se enfrentaron a la elaboración de una reseña comparativa y el trabajo, la actividad uno, pues estaba implicada o tenía relación, ¿verdad?, con un evento que ocurrió en la historia llamada la Reforma Agraria. Ustedes tuvieron que leer dos textos, ¿verdad? Uno más orientado hacia la cuestión literaria, narrativa, y otro texto que hacía una descripción muy específica de todos aquellos momentos o etapas que se vivieron en la reforma agraria. Entonces, desde ahí ya encontramos diferencias entre uno y otro, aunque hablaban de lo mismo. Entonces, ustedes elaboraron un cuadro en el que tenían que buscar información y también sacar información de ambos textos. Con ese cuadro, ustedes podían elaborar su reseña comparativa. ¿Por qué? Porque podían, ¿verdad?, utilizar los criterios que tenían que buscar o que describir como parte de la redacción. Entonces esto facilitaba el hacer primero, encontrar en qué se parecían, encontrar en qué se diferenciaban y con esto generar una conclusión respecto a ambos textos. El otro trabajo que realizaron, que refería a una enfermedad, ¿verdad? Pues nos hablaba de la experiencia de una persona respecto a el cáncer. Y lo que aquí se pretendía o se buscaba es que ustedes distinguieran entre elegir o irnos por un pensamiento más empírico que por un pensamiento científico. Cuando hablamos de un pensamiento empírico es orientado a que en una enfermedad pues muchas veces ocupamos remedios caseros, nos
aportan de alguna manera la comunidad, la familia nos dice, mira, tómate esto, puedes hacer esto a otro. Y eso, ¿verdad? Cambia la forma en la cual miramos las cosas. En cambio, ¿no? Desde la ciencia, pues hay personas que se preparan, que son los médicos, y que a través de investigaciones, de un diagnóstico, pues nos permiten tener, ¿verdad?, las suficientes bases para resolver esta situación que es una enfermedad. Entonces, esa primera semana, ¿verdad? Esto fue lo principal, lo más importante que vimos. También estuvimos revisando la intención comunicativa. Ustedes venían del módulo 2 revisando los diferentes tipos de texto. Aquí cambia. En este módulo ya no es solo conocer los diferentes tipos de textos, sino saber sobre la intención que tienen estos textos. Para ello, hay un material que si todavía no les queda clara esta parte, en los recursos de la plataforma está una infografía, un material que habla sobre la intención comunicativa. Y también empezamos a ver qué es eso de la postura del autor. Y también hay un documento sobre la subjetividad y la objetividad. Aquí, ¿verdad? En este punto teníamos que trabajar aspectos relacionados a que si quien redacta la información describe, nos da datos, justifica a través de gráficas, evidencias, pues la información es objetiva y entonces la postura del autor es objetiva. Cuando los autores de los textos hacen historias, nos narran situaciones y no hay nada que evidencie, pues estamos mirando que la postura de los autores es subjetiva. Entonces, eso fue lo que aprendimos, ¿verdad? En la primera semana. La segunda semana estaba orientada a trabajar sobre los fenómenos naturales y a conocer que en la ciencia existe una clasificación. Hablamos de la ciencia en general y de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias sociales tienen sus subdisciplinas, las ciencias naturales sus subdisciplinas. En la segunda semana estuvimos trabajando con las disciplinas de las ciencias naturales porque como temas, como material, como contenidos que ustedes estuvieron revisando, pues leyeron acerca de las cuestiones de los huracanes y también estuvieron leyendo sobre la contaminación, en este caso la basura. Y al respecto de esto, bueno, pues lo más importante de estos trabajos fue conocer, ¿verdad?, qué tan válida era la información de distintos sitios a los que ingresamos. Recuerden que es muy importante no quedarnos con la idea de utilizar Wikipedia, de que es importante que cuando entremos a un sitio verifiquemos que este sea, ¿verdad?, veraz, confiable y que tengo varias formas de verificar. Uno, pues viendo el portal, que sea de una institución reconocida, que esté un autor, que use bibliografía o referencias en las cosas que publica. Muchas veces nos encontramos con páginas donde nos dan información, pero que no tienen ninguna referencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Investigaron también sobre o buscaron en Internet artículos de divulgación científica de las ciencias opuestas a las naturales. Y con esto, bueno, pues complementaban sus entregas de esa semana. Vimos las características de la ciencia, si es metódica, si es sistemática, estructurada, etcétera. Entonces, todo eso fue lo que aprendieron durante la segunda semana. Y en la tercera semana, ¿verdad? Estuvimos trabajando nuevamente dos actividades, una relacionada con problemas sociales contemporáneos, hablando de la multiculturalidad, y también trabajaron sobre las cuestiones vinculadas
a los problemas de Internet, a las comunidades, como, ¿verdad? Hay personas que abusan o que utilizan nuestros datos y hay que estar muy atentos. Entonces, estos problemas sociales ustedes también los analizaron, realizaron una presentación en PowerPoint, la subieron a la nube, sacaron información del problema social, lo identificaron, compartieron con sus compañeros imágenes, utilizaron distintas estrategias y en el otro trabajo, ¿verdad? Lo que hicieron fue una reseña crítica. Teniendo las bases que ya habían aprendido de la primera semana sobre la reseña comparativa, tenían ustedes que buscar otro texto, otro documento para elaborar su reseña crítica. La diferencia entre la reseña crítica y la reseña comparativa, ¿verdad? Es que en la reseña crítica hacemos la descripción, pero definimos qué cosas son mejores, adecuadas, qué recomendamos a las personas cuando, ¿verdad?, revisan distintos textos y bueno, pues con datos, con evidencias, nosotros pues aportamos o definimos. Y esta última semana, bueno, pues su proyecto integrado recupera todos los conocimientos que adquirieron de las 3 primeras semanas y el proyecto nos habla de un tema muy importante que es la violencia. En los foros estuvimos recuperando, en el foro aprendiendo durante estas 4 semanas, pues estuvimos recuperando temas, puntos, aspectos, ¿verdad? Para comentar. Recuerden que es muy importante que de aquí en adelante participen todos los días en el foro aprendiendo. Siempre aprendemos muchas cosas de lo que nuestros compañeros anotan, de sus reflexiones. Y esta última semana, en el foro de integración, la intención, pues también es recuperar acerca de un tema que vincula dos cosas. Por un lado, la historia y por el otro lado, cuestiones naturales. Y nos habla de la civilización maya. En este foro es importante que vayamos considerando, ¿verdad? Que necesitamos hacer aportaciones todos los días. Ustedes eligen 5 días de la semana y van resolviendo una a una las preguntas. La sugerencia es que no dejen para el final sus aportaciones. Recuerden que es parte muy importante que ustedes ingresen todos los días o por lo menos 5 días, 2 horas de estudio mínimo para que entiendan, para que participen, para que analicen, para que revisen las aportaciones, toda la información que hay en el portal. Y bueno, pues con esto, ¿verdad? Estamos terminando este módulo. Todo esto fue lo que aprendieron. Fueron muchas, muchas cosas realmente. Y bueno, pues el propósito de esta sesión es utilizar este repaso que acabo de mencionar de manera muy general y si hubiera alguna duda sobre la participación en el foro de integración, sobre la participación en la entrega de su proyecto integrador en el foro aprendiendo, recuerden resolver sus cuestionarios, hacer su autoevaluación, todo los ingresos que ustedes hacen a la plataforma, claro que se contabilizan las veces, aunque el foro aprendiendo no tiene una evaluación, sí se recupera las veces que ustedes ingresan. Todo esto cuenta. Es parte de su calificación, aunque no hay un puntaje específico, sí hay cierto porcentaje que se considera cada vez que ustedes ingresan a la plataforma. Entonces, el mantenerse activo es muy importante. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos esta última sesión? Como siempre, pues nuestra bienvenida, el propósito, esta parte del repaso que acabamos de realizar. Y bueno, pues vamos a explicar algunas otras cosas sobre las cuales hemos estado trabajando y que han tenido que ver con el uso de las citas
ir aprendiendo a utilizar nuestro manual y cómo es importante que cuando ustedes coloquen las referencias en sus trabajos al final, estas vengan completas y no solamente copiemos las ligas, que nos volvamos más observadores y que identifiquemos que la información que nos dejan en los recursos pues no está completa, que nosotros la tenemos que complementar. Y bueno, pues son elementos que poco a poquito van a ir aprendiendo, que son importantes de trabajarlos. Les recuerdo que si hay alguna duda, pues con todo gusto me la planteen, lo comentemos. Vamos a hacer una pequeña dinámica en el Padlet para ver esta cuestión de las referencias. Si hay alguna cuestión específica, abrimos el espacio de diálogo y con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión. Y bueno, recuerden, importante ir identificando que existen distintos tipos de citas. ¿Cuándo voy a utilizar una cita? Bueno, pues cuando elaboro reseñas, cuando elaboro ensayos, es importante, ¿verdad? O trabajos de investigación como los que ustedes leyeron, ¿verdad? Ahí es donde nosotros utilizamos citas, porque lo que hacemos es reconocer el trabajo del autor que está escribiendo la información. Si copiamos y pegamos esa información, pues estamos cometiendo plagio. Entonces, la intención es que nosotros, ¿verdad?, vayamos evitando estas cuestiones. Y vamos a tener, habíamos platicado en otras sesiones acerca de diferentes tipos de citas. Hay algunas citas que en algunos manuales, en el caso de la prepa en línea, ¿verdad? Se llaman o lo citan como narrativas. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera es una explicación acerca de lo que dice el autor. También pueden ser encontradas como citas o más bien como paráfrasis, ¿sí? Y estos dos nombres, pues de alguna manera nos pueden servir para identificarles. Recuerden que cada autor, cada persona, ¿verdad? Da un nombre de forma diferente, pero es importante que tengamos estas referencias. Y bueno, ¿cómo podemos iniciar una cita? Ya sea narrativa, sea directa, sea indirecta, sea una paráfrasis. Por ahí en su manual de citas vamos a encontrar que podemos acompañar esta redacción o esta información de lo que dice el autor con algunas expresiones o palabras. Dentro de las expresiones que nos menciona el manual de la prepa en línea, está de acuerdo con, tal como afirma, en la opinión de, en palabras de, como expresa, citando a juicio de. Y palabras señala, afirma, menciona, según, sostiene, para y propone. ¿Para qué sirven estas palabras? Ustedes me preguntarán. Bueno, pues cuando nosotros vamos haciendo una redacción, regularmente utilizamos ya sea expresiones o palabras de apoyo para introducir la información con la cual pues estamos trabajando en nuestra redacción. Entonces, estas palabras son importantes. Uno, utilizarlas y dos, ahora que ustedes están leyendo, ¿verdad? Estos textos que tienen características científicas, que cada vez que se encuentren una cita, pues vean si tienen o no tienen estas expresiones o estas palabras. Ahora bien, existen distintos tipos de citas. Y dentro de los diferentes tipos de citas, también en el manual de la prepa en línea, se conoce a unas citas que llevan paréntesis como citas parentéticas.
Aquí el concepto, bueno, pues dice, como la palabra lo sugiere, se utilizan paréntesis después del texto citado para colocar los datos de la fuente, o sea, el autor y el año. Si es una cita directa, o sea, aquella que se copia tal cual del texto, lo que hacemos es colocar el número de página o cualquier otra especificación que nos permita localizar la cita. Y tenemos varios ejemplos que será importante que también cuando tengan un espacio, un tiempo, lo revisen en este manual. Podemos encontrarnos dentro de un texto que existen varios o un autor. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elaboramos una cita, es necesario que mencionemos los datos, ya sea de el solo autor, de 2, de 3, de 4, de 5 autores que pueden estar presentes, ¿sí? ¿Dónde puedo identificar esta información? Bueno, pues una vez que abrimos nuestro documento o regularmente al inicio, vienen los datos del autor o los autores que escribieron ese documento. Y entonces es importante también que tengamos a la mano esta información. Ahora bien, vamos a guiarnos con la información que tiene nuestro manual de citas, ¿sí? En nuestro manual de citas se habla de la cita narrativa y de la cita parentética, que puede ser indirecta o directa. La cita narrativa, como ya mencionamos, es aquella, ¿verdad?, que describe con nuestras propias palabras la información, ¿sí? Por eso también es clasificada como indirecta. Y cuando vemos este punto parentética es porque dentro de la cita estamos empleando los paréntesis. ¿Por cuál me puedo decidir? Bueno, pues número uno, todo el documento que yo elabore tiene que contener el mismo tipo de cita, ¿sí? Respecto a si utilizo o no utilizo paréntesis. Respecto a la explicación o a la copia de la información tal cual, pues esto ustedes lo van a ir determinando conforme vayan haciendo su redacción. Puede ser que utilice en algunos momentos una paráfrasis, puede ser que utilice en otros momentos citas directas, o sea, la copia tal cual de la información. Vamos a ver entonces las características. De acuerdo a si es un autor o dos autores, quiero que observen esto. Y además vamos a ver cómo se utilizan ya sea palabras o expresiones para introducir esta cita. Entonces aquí tenemos una expresión, dice de acuerdo con, y tenemos al autor Soto Rodríguez. Aquí estamos hablando de un autor, están los apellidos y está la fecha en la que se publicó esa información. Y con mis palabras estoy explicando estos datos. Ahora bien, puedo no tener, esta es la misma cita, nada más que con un formato diferente, ¿sí? El plagio es un problema, si ustedes observan, aquí no hay una expresión que introduzca, pero esta persona decidió, en vez de poner primero al autor, dejarlo al final y utilizar el paréntesis. Esto, ¿verdad? Es información que se explica con mis palabras cuando estamos hablando de indirecta. Ahora, cuando nosotros copiamos y pegamos el texto, ¿verdad? Puedo poner al autor, la fecha y entre comillas lo que dice el autor, la copia de la información que hice y la página de donde saqué esa información. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí vuelvo a hacer la copia de la información, pero esta persona dejó al final al autor y utilizó el paréntesis. Este es un ejemplo
o formatos que podemos utilizar o formas en las cuales podemos encontrar las citas en textos, en documentos, y cuando nosotros redactemos, pues vamos a poder realizar o utilizar una estructura parecida. ¿Qué diferencia hay, maestra, entre estos ejemplos y entre estos otros? Bueno, pues la única diferencia que habría entre estos ejemplos de aquí y los de abajo tiene que ver con la cantidad de personas que realizaron ese escrito. Y si ustedes observan, bueno, pues igual dice, tal como afirman Castro, Azuara y Sánchez Camargo, aquí tenemos los datos de los dos autores, ¿verdad? Y la explicación. Y aquí tenemos nuevamente los datos de los dos autores, pero estos los ponen al final utilizando un paréntesis. Y recuerden que cuando copiamos y pegamos tal cual la información del autor o de los autores, lo entrecomillamos, ¿verdad? Y al final ponemos la página. Entonces, estas son formas muy diferentes en las cuales se puede presentar una cita en la redacción. Los ejemplos que ustedes tienen en su manual son importantes porque pues son una guía cuando nosotros queremos redactar, queremos evitar que se considere que estamos haciendo plagio. Conforme ustedes vayan avanzando en los módulos, será muy importante que en sus redacciones, en sus trabajos, vayan agregando este tipo de estructuras para evitar las cuestiones relacionadas al plagio. Ahora bien, respecto a las referencias. En las primeras sesiones estuvimos identificando la diferencia entre una cita, fuente de consulta, referencia y bibliografía. Regularmente todos los asesores y además en todos los trabajos es necesario e importante que ustedes anoten la bibliografía de las referencias, de las fuentes que consultar. Importante entonces, ¿verdad? Tener muy claro qué es cada cosa. Una fuente de información es todo documento, material, recurso, objeto que yo utilizo para saber datos o información. ¿Sí? Puede ser un libro, un artículo, una película, un audio, un video, una imagen, una escultura. Todo eso es una fuente de información. Cada vez que yo lo ocupo en un trabajo académico, en la escuela, ¿verdad? Este debe convertirse en una referencia. Una referencia, ¿verdad? Tiene los datos de la fuente que consulté. ¿Cuáles son los datos más importantes? Bueno, ¿quién lo hizo? ¿O quién es el responsable de la obra, que es el autor? ¿Cuándo se publicó la obra, que sería la fecha? Su título, cómo se llama la obra y dónde puedo recuperar esa obra, o sea, ya sea a través de una liga de internet, si lo fui y lo busqué en una biblioteca, bueno, el lugar o el dónde, ¿verdad? Está esa obra, un sitio, un espacio. Entonces, decíamos que las referencias tienen características diferentes. No puedo poner la misma estructura para un libro que para un podcast, que para una imagen. Cada fuente de información tiene un formato diferente y por eso ocupamos el manual de citas de la prepa. Sería imposible aprendernos todas las formas para colocar las referencias. Entonces, por eso se ocupa esos manuales para revisar y consultarlos. Además, cada año este tipo de manuales
se van actualizando porque, bueno, pues cada año hay cosas diferentes respecto a la forma o fuentes de información existentes. Y una vez que ya tengo ese formato, esa referencia con mínimo estos datos esenciales, entonces al final de los trabajos, y si ustedes observan en un libro, en un artículo, al final del trabajo viene un apartado que dice bibliografía. Entonces la bibliografía es la conjunción, la compilación de las referencias que consulté, las que leí, las que investigué, todo aquello, ¿verdad?, que me dio información para poder resolver una actividad o para realizar algo. Entonces, ojo con esa parte, no se les olvide que es muy importante diferenciar. Y también tenemos otra palabra que nos puede llegar a confundir, que son las citas, que vimos, ¿verdad?, que es la recuperación de la información de esa fuente que consultamos. Puede ser que la copie o no, puede ser que la explique con mis palabras, o puede ser que la copie directa y se haga una cita y que la entrecomille. De acuerdo a lo que estamos mencionando, pues una referencia, ¿verdad?, lleva estos elementos y decíamos, la autoría casi siempre, o de hecho siempre, se inicia con el apellido del autor, el nombre, la fecha siempre va entre paréntesis, el título y el lugar o el enlace de donde estamos sacando esa información. Acuérdense que este formato está definido en el manual por el tipo de fuente que estoy consultando. Nuevamente insisto, no es lo mismo, ¿verdad?, la forma en la que se presenta una referencia de libro, una referencia de periódico, una referencia de video, de audio o de cualquier otra cosa. Y esto es lo que yo les menciono en su manual de la prepa en línea, de la página 29 a la página 32, vienen todos los ejemplos de cómo anotar correctamente mis referencias. Del lado izquierdo viene el tipo de fuente de información y del lado derecho pues nos dicen o nos dan ejemplos de cómo debo anotar esa información. Si se fijan, apellido, nombre, fecha, título aquí en cursiva, sitio web y enlace. Entonces, cada fuente tiene características distintas. En un artículo, ¿verdad?, de revista, lleva la misma estructura en un artículo de periódico, en un artículo de blog. Y cuando nosotros, ¿verdad?, elaboramos la referencia de un libro, vean cómo es distinto. Dice apellido, nombre, fecha, también el título en cursiva, la editorial y el enlace. Entonces, cada estructura tiene una forma distinta de presentarse. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejercicio? Los voy a invitar a que anotemos. Aquí les voy a poner el enlace del Padlet en lo que ustedes ingresan. Lo voy a ir pegando, ¿verdad? Y vamos a hacer este ejercicio. Ahorita se los presento. Les voy también a compartir en el chat la información correspondiente al documento o el material con que vamos a trabajar y que ustedes tienen que ordenar conforme a lo que estamos revisando. Entonces,